La atmósfera se solidificó en cristal, luego se afiló en cuchillas. La fecha era el 22 de diciembre de 1889, poco después del anochecer en las llanuras elevadas de Montana. Un silencio inquietante y sofocante descendió, similar a la quietud antes de un destino sombrío. Posteriormente llegó el viento, una barrera tangible de poder que chillaba en lugar de simplemente aullar. Apenas una hora antes, la temperatura había sido de unos moderados 30 grados, pero ahora estaba cayendo rápidamente por debajo de cero. Esto marcó el inicio de lo que más tarde se conocería como la Gran Helada. Sin embargo, acurrucada en la ladera norte de Miller's Ridge, Ada Thornton solo sentía el suave calor que emanaba de su estufa de hierro fundido. Preparó una taza de té, observando cómo el agua fluía sin esfuerzo de un simple grifo de latón. Una verdadera maravilla en un mundo que sucumbía rápidamente al hielo sólido. El ruido del viento se registraba como un lamento amortiguado y lejano, sofocado bajo una capa de 3 metros de nieve aislante y 60 centímetros de césped. En el establo contiguo, separado por un sólido muro de piedra, su caballo bayo, Copper, masticaba contento su avena, mientras su bebedero emitía un tenue vapor bajo el resplandor de la linterna exterior. El asentamiento de Prosperity estaba pereciendo. Mientras tanto, Ada saboreaba su té en el interior, atenta al sutil murmullo de la existencia continuada. La primavera anterior había sido vibrante con nieve derretida y potencial. Medio año antes, Ada Thornton había ocupado este mismo tramo de propiedad indeseable. No como alguien que había resistido, sino como una solicitante, una viuda cuyo concepto era ampliamente considerado un producto de la ilusión impulsada por el dolor. Se encontraba en la árida oficina de tierras, enfrentándose al alcalde Hutchins, un hombre cuyo amplio vientre entraba en cada habitación antes que él, y cuyas opiniones eran tan inflexibles como las lejanas cadenas montañosas. ¿Está interesada en comprar la ladera norte de Miller's Ridge?, jadeó, recolocándose las gafas para escudriñar el mapa, y luego a ella. Señora, con el debido respeto a su difunto esposo, esa parcela en particular es la menos valiosa de todo el condado. La luz del sol no la alcanza durante la mitad del año. La nieve se acumula a una profundidad de 6 metros. Ninguna vegetación prospera allí. Ada puso una mano sobre el mapa, su dedo siguiendo sus contornos. Esa es exactamente mi razón para quererla, alcalde. Mi esposo Robert trabajó como hidrólogo para el Northern Pacific. Él mapeó meticulosamente toda esta región, mantuvo registros detallados. Hizo una pausa, su tono inquebrantable. Registró un modesto manantial geotérmico situado en lo alto de esa ladera. Mantiene una temperatura constante de 50 grados durante todo el año. Además, trazó un mapa de las corrientes de viento. Los vientos dominantes del oeste generan una enorme acumulación de nieve en esa ladera protegida en particular. Cada invierno, la nieve, señor, es uno de los materiales aislantes más efectivos de la Tierra. Una capa de 3 metros ofrece un aislamiento equivalente a 1.8 metros de madera. Hutchins cerró los ojos momentáneamente. ¿Aislar contra qué? Construimos casas de madera y ladrillo para excluir el frío. Usted combate el frío, aclaró Ada suavemente. Yo planeo aprovecharlo. Construiré una vivienda excavada en la ladera, utilizando la tierra para 3 de sus paredes. La fachada consistirá en piedra y madera, rematada con un techo de césped. Las nevadas estacionales lo envolverán por completo bajo esa cubierta protectora. Combinando el calor inherente del suelo con una modesta estufa, la temperatura interna se mantendrá constante. El agua del manantial será canalizada directamente a la cabaña. Tendré agua corriente incluso cuando cada pozo y bomba de todo este valle esté completamente congelado. Con una mueca de desprecio, el alcalde se recostó. Observó a una mujer afligida, absorta en las notas oscuras del diario de un hombre fallecido. ¿Una vivienda enterrada en la nieve, con su propia fuente termal? Señora, esto es Montana, no una obra de ficción. Aquí construimos casas robustas, estructuras que se alzan orgullosas hacia el cielo. El orgullo no da calor cuando hace 40 grados bajo cero, alcalde, replicó ella, perdiendo la paciencia. Los cálculos de Robert siempre eran precisos.
Él lo llamaba banca térmica. Se aprovecha el calor del verano almacenado en la tierra y las propiedades aislantes de la nieve invernal. Hutchins soltó un suspiro despectivo, viéndolo como una simple transacción de $20. La propiedad es suya por el precio de tasación de $20, pero no busque mi ayuda cuando se encuentre en un aprieto ineludible de su propia creación. Selló la escritura con un gesto elaborado. Adiós, señora Thornton. La noticia del proyecto de la viuda se extendió por el asentamiento con la velocidad de un incendio forestal por las llanuras. Rápidamente se convirtió en la broma más preciada del pueblo. Thomas Brennan, el principal experto en construcción del pueblo, presidía las discusiones en la taberna local. Está excavando bajo tierra, como un tejón. La humanidad pasó un milenio saliendo de las cuevas, y ahora ella pretende volver. El apodo perduró. Su vivienda se conoció como la tumba de nieve. La propia Ada adquirió el apodo de viuda de hielo, una designación dura que mezclaba su reciente luto con su peculiar nuevo proyecto. Jeremiah Webb, un ganadero que había amasado una considerable fortuna, era el principal detractor, mostrando su prosperidad con una lujosa residencia recién construida situada en el fondo del valle. Esta magnífica estructura victoriana de 2 pisos, transportada en tren desde Chicago, presumía de ventanas imponentes, elaborados detalles de pan de jengibre y una impresionante veranda. El gasto había sido de unos asombrosos $3.500. $3.500 para el progreso, proclamaba Webb en voz alta a cualquier audiencia, señalando su gran propiedad. Ese es el precio de conquistar este territorio. Mientras tanto, la desafortunada viuda de hielo está gastando una miseria para enterrarse a sí misma. Esto representa un paso atrás, no hacia adelante. El doctor Harrison, el médico de la comunidad, se acarició pensativamente la barba antes de declarar su plan insalubre. Residir bajo la superficie fomenta la humedad, la enfermedad y la desolación. La psique humana requiere sol y aire puro, no un entierro similar al de un tubérculo. Los residentes, depositando su fe tanto en su médico como en su habitante más rico, estuvieron de acuerdo, creyendo que la señora Thornton había perdido innegablemente la cordura. Ada no les hizo caso. Con la escritura de la propiedad de $20 asegurada, comenzó su proyecto. Su colaborador inicial y único fue Copper, su robusto caballo castrado de pelaje bayo. Adquirió un sistema de poleas, varios cartuchos de dinamita por $20 y un robusto trineo diseñado para transportar piedras. La excavación preliminar resultó extremadamente ardua. Empleando pequeñas cargas de dinamita, colocadas con precisión, una técnica que dominó observando a los equipos de construcción de ferrocarriles, fracturó la tierra pedregosa de la ladera. Posteriormente, día tras día, ella y Copper transportaron incontables toneladas de piedra y tierra de la ladera, excavando una cavidad de 20 pies de ancho y 30 pies de profundidad. Compensó a un individuo local con $10 por ayudar a talar y colocar las vigas de madera principales. Eran troncos de pino de 12 pulgadas de grosor, que trató con creosota para inhibir la putrefacción. Esto ascendió a $30. Las paredes interiores estaban revestidas con piedra de campo, que ella misma transportó y cementó laboriosamente en su lugar. La fachada del edificio presentaba un muro de piedra sustancial, que incorporaba una solitaria y pequeña ventana de doble panel de vidrio, un lujo costoso pero esencial de $8, y una robusta entrada de roble. El componente primordial, sin embargo, era el suministro de agua. Localizó el manantial precisamente como se detallaba en el diario de Robert, un delgado chorro de agua tibia que brotaba de una grieta en la roca. Invirtió $50 adicionales en tuberías de hierro y el equipo necesario para su instalación, excavando una zanja de 3 pies de profundidad para canalizar un suministro de agua por gravedad directamente desde el manantial hasta su vivienda. Se aseguró de que la tubería estuviera lo suficientemente profunda bajo tierra, permitiendo que el calor de la tierra la protegiera de la congelación. Su techo, una impresionante hazaña de construcción pionera, era un testimonio de ingenio. Robustas vigas de madera soportaban el peso de una capa de lona aceitada para la resistencia al agua, posteriormente cubierta con 2 pies de césped de pradera,
meticulosamente cortado en ladrillos idénticos de 50 libras. Durante 15 días, ella y Copper, utilizando una rampa y un trineo, lograron subir cientos de estos al tejado. Las capas de césped eventualmente se entrelazarían. Posteriormente, construyó un establo para Copper, adyacente a la cabaña y también excavado en la ladera, compartiendo una pared común para aprovechar el calor interno de la cabaña. La construcción se finalizó a finales de agosto, después de 3 meses de esfuerzo incesante. Todo el proyecto, incluida la tierra, ascendió a un gasto total de $145 para ella. Esta suma representaba una mera fracción del precio, incluso para la vivienda de madera más barata en Prosperity, y constituía menos del 4% de la cantidad que Jeremiah Webb había invertido en su impresionante residencia victoriana. Por favor, comparte en los comentarios tu ubicación actual, ya sea que residas en regiones montañosas, vastas llanuras, o un lugar donde el viento ruge con igual intensidad. Las ideas obtenidas de la vida en la frontera poseen una relevancia duradera. Además, si aún no lo has hecho, suscríbete para asegurarte de estar informado sobre los acontecimientos que se desarrollarán con la eventual llegada del invierno. Con la aparición de la tumba de nieve, la diversión inicial del pueblo se transformó en un desdén condescendiente. Comenzaron las apuestas en el salón sobre el momento exacto del inevitable colapso del techo. Predijeron que no resistiría la nevada inicial y que la encontrarían congelada dentro para Navidad. Se creía ampliamente que no soportaría la primera nevada significativa. Se anticipaba que la encontrarían congelada para Navidad. El ostracismo social de Ada se completó. Las invitaciones a reuniones comunitarias y picnics cesaron. Cada vez que visitaba la tienda general para provisiones, todas las conversaciones se detenían abruptamente. Además, las mujeres que antes habían expresado simpatía por el fallecimiento de su marido, ahora la recibían con miradas gélidas. La percibían no solo como peculiar, sino como un desafío directo a las normas sociales. Sus acciones fueron consideradas una afrenta a la memoria de su difunto marido, un hombre que, presumían, estaría completamente horrorizado. En consecuencia, un nuevo coloquialismo pasó a formar parte del vocabulario de la comunidad. Hacer un Thornton significaba emprender una tarea tontamente intrincada, cuando un enfoque más directo y convencional era fácilmente accesible. Por ejemplo, cuando un agricultor intentó excavar una zanja de riego poco convencional, sus esfuerzos resultaron infructuosos. Su vecino comentó con desdén: «Intentando hacer un Thornton, ¿eh?». Ella soportó todo esto con una gracia discreta, un comportamiento que solo sirvió para enfurecer aún más a sus críticos. Poseía los diarios detallados de su marido, sus cálculos precisos y una convicción inquebrantable en los principios del mundo natural, principios completamente indiferentes al sentimiento popular. Sus esfuerzos de construcción no eran para su aprobación. Más bien, construyó para la realidad tal como existía, no como otros deseaban que fuera. Ada y Copper se trasladaron a su residencia en la ladera durante los primeros días de septiembre. Las ventajas iniciales se manifestaron rápidamente. Mientras una ola de calor de finales de verano abrazaba el valle, transformando las casas convencionales de Prosperity en hornos sofocantes, la temperatura dentro de su cabaña subterránea se mantuvo constantemente por debajo de los 65 grados. Las sustanciales paredes de tierra y el techo de césped retuvieron eficazmente el aire fresco de la noche, funcionando como una bodega natural. Durante todo el otoño, dedicó su tiempo a reponer su despensa y preparar una cantidad moderada de leña. Esto era considerablemente menos de lo que sus vecinos requerían. También disfrutaba de la tranquila reclusión, observando el valle que se extendía bajo ella desde su única ventana, donde las luces del pueblo brillaban después del anochecer. La distancia se sentía inmensa. La amargura estaba ausente. En su lugar, una profunda calma y preparación la llenaban. Los diarios de Robert, iluminados por una lámpara de queroseno, ofrecían su voz tranquilizadora en medio del silencio. Él lo había anticipado todo. La gente lo tacharía de locura, había anotado, encontrando más sencillo ridiculizar lo desconocido que desafiar sus propias creencias. La primera nevada ligera de noviembre cubrió suavemente el valle.
Su techo de turba demostró ser completamente efectivo. Los habitantes del pueblo, sin embargo, seguían sin convencerse. Jeremiah Webb, desde su porche, observaba. Se rió entre dientes mientras caían los primeros copos, comentando, «A ver qué tal le gusta ahora su tumba a la viuda de hielo». Mientras tanto, dentro, Ada encendió su pequeña estufa por primera vez. Observó la presión barométrica, que monitoreaba con un instrumento que Robert le había dado, que comenzó un descenso gradual y luego repentino. Este descenso fue más extremo y rápido que cualquiera que ella hubiera documentado previamente. Los pájaros desaparecieron, y el familiar gorjeo de los carboneros y arrendajos cesó. Incluso las resistentes urracas se habían marchado. Una tarde fue testigo de una manada de ciervos descendiendo frenéticamente de las tierras altas hacia las zonas más protegidas, densamente arboladas del fondo del río. Su movimiento no era una mera migración, era una huida. Los animales, comprendió, carecían de ego o de nociones de progreso. El instinto los guiaba. Completó sus últimos preparativos, verificando los sellos de su puerta y ventana. La leña restante fue traída al interior y apilada junto a la estufa. Esta modesta pila habría parecido insignificante para cualquier otro colono. Se aseguró de que la ruta al establo de Copper estuviera despejada, a pesar de estar dentro del mismo edificio. Contempló cabalgar hasta el pueblo, blandiendo los mapas de Robert y gritando una advertencia, pero reconoció su futilidad. Simplemente le darían una palmadita condescendiente en el hombro. La tacharían de histérica y le ordenarían regresar a su morada subterránea. Su escepticismo formaba una barrera más imponente que su pequeña cabaña. Así, se centró en preservar la única vida que podía garantizar, la suya propia. El evento comenzó el 22 de diciembre a las 4:51 p.m. El cielo, que había mantenido un extraño tono gris amarillento durante todo el día, cambió a un morado oscuro amoratado, y el viento cesó por completo, produciendo un vacío silencioso más aterrador que cualquier tormenta. Desde su ventana, Ada observó los primeros zarcillos blancos coronando la cresta occidental, pareciendo un diluvio más que una nube. La temperatura se desplomó 50 grados en menos de media hora. El aire mismo pareció quebrarse y solidificarse. Entonces el viento golpeó. Era una fuerza implacable, una ventisca de 60 millas por hora que no traía suaves copos de nieve, sino un fino polvo de hielo que oscurecía la vista y arrancaba la pintura de la madera y la carne del hueso. La visibilidad se redujo a un brazo de distancia, luego desapareció por completo. Esta era la gran helada, una tormenta destinada a ser recordada por su fuerza letal. La nieve no solo descendía, era impulsada horizontalmente, compactándose en cada hueco y fisura con una densidad similar al hormigón. Esta era una tormenta aparentemente diseñada para exponer cada debilidad en las estructuras hechas por el hombre y explotarlas con una eficacia despiadada. En Prosperity, el desorden se apoderó. El punto inicial de fallo fueron las ventanas. Las amplias y estéticamente agradables ventanas de cristal de un solo panel de Jeremiah Webb, destinadas a vistas panorámicas más que a la resistencia, se empañaron inmediatamente. Luego implosionaron debido a la presión y el frío extremo, permitiendo que la ventisca ártica invadiera su casa como si sus paredes ya no existieran. Su familia se acurrucó, envuelta en todas sus mantas, mientras la tormenta arrasaba su magnífica y costosa casa. Las chimeneas, mal construidas para corrientes ascendentes tan intensas y temperaturas gélidas, comenzaron a fallar. El aire superenfriado que descendía por los conductos apagó los fuegos, llenando las habitaciones de humo asfixiante, solo para ser sucedido por un diluvio de aire ártico. Los tejados, sin preparación para la repentina y masiva carga de la nieve pesada, comenzaron a crujir y resquebrajarse. Sin embargo, la avería más devastadora afectó al suministro de agua. La torre de agua de la ciudad, recientemente construida y un testimonio de su progreso, se congeló por completo. A medida que el hielo se expandía, destrozó las uniones de hierro de la torre con un chirrido que se perdió en el vendaval. Por toda la ciudad, las manijas de las bombas estaban completamente bloqueadas por la escarcha,
Incluso los pozos poco profundos estaban completamente congelados. Los residentes se encontraron confinados en casas gélidas, sin calor y, lo que es crucial, sin agua. Sus cuerpos, esforzándose desesperadamente por mantener el calor, agotaron rápidamente sus fluidos internos sin medios de rehidratación. Mientras tanto, dentro de su refugio cubierto de nieve, Ada Thornton alimentaba su estufa compacta con un solo tronco. Su interior se mantenía a unos constantes 68 grados. La misma ventisca que devastó la ciudad estaba, paradójicamente, asegurando su supervivencia. El viento acumulaba nieve continuamente contra la ladera norte de la colina, enterrando progresivamente su cabaña bajo una capa aislante ideal. El furioso rugido de la tempestad se convirtió en un lejano zumbido débil. Cuando la sed atacaba, simplemente abría el grifo de latón. El agua calentada geotérmicamente, protegida por 1 metro de tierra, fluía libremente, como si fuera una cálida tarde de verano. Se sentía cálida y segura, con acceso a agua corriente. Le dio a Copper su comida, luego inspeccionó su bebedero, que también era abastecido por el manantial cálido, y se preparó para resistir. Lejos de sentirse satisfecha, estaba profundamente entristecida, imaginando el miedo que atenazaba el valle de abajo. Cuando la tormenta entró en su segundo día, un ruido rompió el silencio amortiguado. Un golpe urgente y frenético en su entrada. Ada descorrió el pestillo de la puerta ante una escena aterradora. Allí estaba Thomas Brennan, el constructor local, sus facciones oscurecidas por una costra de sangre congelada y hielo, sus manos agrietadas y sangrando. Sostenía a su pequeña hija, envuelta en una endeble manta endurecida por el hielo. «Por favor, ayúdenos», jadeó con la voz quebrada. «Por el amor de Dios, ayúdenos. Nuestro techo se ha venido abajo. El frío es insoportable. No tenemos agua». Ada no hizo mención de sus pasadas burlas ni de las apuestas. Simplemente ensanchó la entrada. «Entra y acércala a la chimenea». Brennan entró tambaleándose. Su mirada se ensanchó con asombro ante el calor sereno y resplandeciente. Fijó sus ojos en la tetera humeante sobre la estufa. El grifo que goteaba le pareció una ilusión. Ada tomó suavemente a la niña, la envolvió en tela de lana seca y cálida, y le ofreció una pequeña taza de agua tibia. Brennan fue solo la primera llegada. En 60 minutos apareció un nuevo grupo, encabezado por el Dr. Harrison. El estimado doctor, que anteriormente había advertido sobre las condiciones insalubres de su vivienda, ahora la consideraba un santuario. «Señora Thornton», comenzó, con la voz temblorosa. «Podemos hablar de esto más tarde, doctor», afirmó ella, con voz resuelta pero amable. «Haga pasar a sus compañeros». Durante todo ese día y el siguiente, una miserable corriente de gente subió la cuesta. Llegaron en pequeños grupos, familias aferrándose unas a otras. Sus existencias, antes orgullosas y contemporáneas, habían sido despojadas, dejando solo un anhelo fundamental de refugio. Jeremiah Webb fue la última persona en llegar a su puerta. Su magnífica residencia victoriana se había convertido en un desolado palacio de hielo, y su esposa estaba afectada por una grave congelación. Se paró ante la entrada de Ada, la figura prominente del valle, completamente derrotado. Cuando sus miradas se encontraron, sus ojos no transmitían arrogancia, sino una vergüenza tan profunda que era palpable. Las palabras eran innecesarias. Ada simplemente asintió. «Queda mucho espacio, señor Webb. Si esta narrativa resuena con usted, considere suscribirse a Wild West Retribution. Cada semana presentamos historias de sagacidad y justicia en la frontera. Volviendo a nuestra narrativa, en menos de 2 días, la vivienda de 55 metros cuadrados de Ada Thornton dio refugio a 27 personas. Aunque apretado, el área bullía de vida. Ada, manteniendo una actitud tranquila, asumió naturalmente el liderazgo sin cuestionamientos. Ella puso orden en el grupo, asignando cuidadosamente el espacio restringido. Los más vulnerables, niños y enfermos, recibieron los lugares más acogedores junto a la estufa. Se distribuyó agua de su grifo, aparentemente milagroso.
Sus humildes provisiones de patatas, harina y carne en conserva, meticulosamente divididas, se transformaron en un bien compartido. Estas provisiones se prepararon como guisos finos, pero vitales. El pasado permaneció tácito. Términos como viuda de hielo o tumba de nieve nunca se pronunciaron. Eran simplemente personas que habían soportado. Su propia existencia dependía de la prudencia de la mujer de la que una vez se habían burlado. Thomas Brennan, el experto en construcción, miró hacia las vigas de madera entrelazadas del techo. Su antigua altivez profesional había dado paso a la maravilla de un aprendiz. El Dr. Harrison ayudó a cuidar a los que sufrían de congelación, utilizando el agua pura y tibia que antes había considerado sucia. Jeremiah Webb, el influyente ganadero, ayudó discretamente a distribuir provisiones. Sus manos, típicamente firmes en riendas y dinero, ahora temblaban mientras ofrecía una taza de caldo a un niño de la comunidad. Se apiñaron, formando un pequeño refugio de calor y vitalidad en medio de un mundo helado. Su salvación provino de una estrategia concebida a partir del diario de un hombre fallecido y la convicción de una viuda. La severa ola de frío persistió durante 96 horas. Al amanecer del quinto día, la furia del viento finalmente había amainado. El silencio resultante fue profundo e inquietante. Cuando Ada forzó la apertura de su puerta, tuvo que cavar a través de un ventisquero de 6 pies que bloqueaba la entrada. El entorno al que salieron estaba completamente transformado. Presentaba una vista de blanco prístino, deslumbrante y mortal. La luz del sol iluminaba un valle completamente cubierto de hielo y nieve. De los 37 edificios de Prosperity, más de la mitad fueron demolidos o dañados irreparablemente. Los techos se habían derrumbado, los tabiques se habían desmoronado. La opulenta residencia de $3.500 de Jeremiah Webb yacía en ruinas. Una gruesa y antiestética capa de hielo cubría sus adornos decorativos. En el interior, presentaba una escena congelada de devastación. El costo en vidas humanas resultó aún más trágico. Finalmente se confirmó la muerte de 16 personas. Estas personas habían sucumbido al frío mientras dormían, perecieron por deshidratación o fueron sorprendidas sin protección durante el inicio de la tormenta. Un total de 16 vidas fueron cobradas por una tempestad para la cual solo una mujer había hecho provisiones. Reunidos en la entrada del refugio, los habitantes restantes contemplaron su asentamiento devastado y se dieron cuenta de su supervivencia. Esto no se debió a la suerte, sino a la misma construcción que habían descartado colectivamente como una locura. 7 días después, los habitantes restantes del pueblo se reunieron en el único edificio que había resistido en gran medida la tempestad. El techo de la tienda general permanecía intacto, a pesar de que sus ventanas estaban ausentes, habiendo sido tapiadas para protegerse del frío persistente. Esta asamblea comunitaria fue una mezcla de tristeza y gratitud. El alcalde Hutchins, con aspecto demacrado, subió a una caja de madera e intentó dirigirse a la multitud. Sin embargo, las palabras le fallaron. Simplemente negó con la cabeza y bajó. Después de esto, Jeremiah Webb avanzó al frente. Su mirada pasó por alto a la gente reunida, posándose en Ada Thornton, quien permanecía en silencio en la parte trasera. Etiqueté su vivienda como un esfuerzo insensato, comenzó Webb, con voz clara y resonando en la gélida atmósfera. Un grave error. Orgullosamente afirmé que mi residencia y mi riqueza simbolizaban el progreso. Me equivoqué, completamente equivocado. Tomó un aliento dificultoso. Construimos nuestras residencias con arrogancia, diseñándolas para un clima agradable y vientos suaves. Construimos para un mundo idealizado. Usted, sin embargo, construyó para la realidad. Contendimos con la naturaleza, y la naturaleza nos venció. Usted lo honró y le proporcionó refugio. Yo la tildé de necia. Sin embargo, usted fue la única persona racional entre nosotros. Rescató a 27 de nosotros, incluyéndome a mi esposa y a mí. Él avanzó, con la mirada suplicante. Cometí un error. Que Dios me ayude, Ada. Usted tenía razón. Ahora, ¿nos instruirá? Nos mostrará cómo construir cosas como usted lo hace.
porque no nos queda nada excepto la sabiduría que usted intentó impartir. Desde varias partes de la sala, otras voces hicieron eco de acuerdo. Ella tenía razón. Estábamos completamente equivocados. El constructor, Thomas Brennan, se adelantó. Señora, soy un constructor que no entiende nada. Le pido ser su primer alumno. Ada examinó las expresiones que la confrontaban. El médico, el constructor, el ganadero, el líder del pueblo. No detectó ningún vestigio de su anterior burla, solo modestia y optimismo. Nunca deseamos ser reivindicados de tal manera, pronunció suavemente, su tono cargado de tristeza por las 16 vidas que habían perecido. Eso no tiene importancia ahora. Están a salvo. Eso es lo que realmente cuenta. Ciertamente, les instruiré. Reconstruiremos colectivamente. La primavera siguiente no trajo una sensación de potencial, sino más bien de resolución. Ada Thornton, la viuda previamente ridiculizada, se transformó en el activo más indispensable de la comunidad. Empleando los diarios de su difunto esposo como materiales de instrucción y su propia vivienda como ejemplo, comenzó a impartir conocimientos. Presentaba un espectáculo extraordinario. Jeremiah Webb, el magnate del ganado, financió todo el esfuerzo de reconstrucción. Su riqueza ahora no estaba dedicada a la ostentación, sino a la perseverancia. Adquirió herramientas, madera y tuberías para todos los que estuvieran dispuestos a aprender. Thomas Brennan, anteriormente el maestro constructor del pueblo, se convirtió en el aprendiz más dedicado de Ada, dibujando sus planos y supervisando a las cuadrillas con el fervor de un creyente recién convertido. No solo reconstruyeron, reconfiguraron todo su asentamiento según los principios de Ada. Una década de nuevas viviendas subterráneas fueron excavadas en las laderas de las colinas adyacentes. En ese primer año, cada una representó una modificación de su plano, adaptada a la topografía distintiva. Llamaron a la técnica construcción Thornton. La frase coloquial, hacer un Thornton, experimentó un resurgimiento. Dejó de significar actuar imprudentemente. En cambio, ahora denotaba emplear una previsión e intelecto excepcionales para abordar un problema. El asentamiento de prosperidad, forjado en las severas pruebas de la gran helada, estaba construyendo un destino fundado no en la arrogancia, sino en una estabilidad duradera. Ada Thornton sobrevivió 4 décadas adicionales. No volvió a casarse, sin embargo, nunca estuvo sola. Se convirtió en la figura femenina principal del pueblo, la guardiana de su conocimiento colectivo. Observó cómo la comunidad que había preservado se expandía y florecía, con sus distintivas viviendas cubiertas de tierra, sirviendo como arquetipo para los pioneros de las grandes llanuras. Su experiencia, una vez descartada como un capricho de viuda, se convirtió en una doctrina fundamental. Falleció pacíficamente mientras dormía durante el invierno de 1929. Tenía 78 años, cómoda en la residencia de Hillside que ella misma había construido. Casi la totalidad del condado estuvo presente en su servicio conmemorativo. Fue enterrada en el cementerio municipal. Sin embargo, todos entendieron que su verdadero monumento era el asentamiento mismo. Una vibrante afirmación de su serena y firme sabiduría. La comunidad de prosperidad persistió no solo como una ubicación geográfica, sino como un concepto, que el poder supremo proviene de la modestia, y la herencia más duradera se forja no en oposición a la naturaleza, sino en armonía con ella. Actualmente, el punto de entrada a la primera vivienda subterránea en Miller's Ridge constituye un monumento histórico protegido. Los habitantes del pueblo, medio siglo después de su fallecimiento, colocaron una placa de bronce junto al robusto portal de roble. Dice, Ada Thornton, 1851 a 1929. La gente lo llamó locura. Ella demostró que era sabiduría. Cuando el orgullo se desmoronó y la civilización se estancó, ella escuchó la llamada de la Madre Tierra, y ésta le concedió refugio. Desde este refugio, construido con conocimiento y coraje, salvó la vida de 27 personas y aseguró el futuro de este pueblo. Ella nos enseñó que el hogar más sabio no es el que lucha contra la naturaleza, sino el que se integra en ella. Siempre a su lado estuvo su fiel caballo Copper,
la primera vida salvada por esta calidez. La historia de Ada Thornton permanece como un recordatorio imborrable en esta remota frontera. Susurra una verdad eterna a quienes estén dispuestos a escuchar. La preparación no es un miedo infundado. Es la máxima expresión de respeto por un mundo más antiguo, más poderoso y mucho menos indulgente que la arrogancia humana. Y a veces, la persona que todos tildan de loca es la única con la visión clara para salvarlo todo.